Bueno, ahora sí. Les decía, los hidróxidos son compuestos ternarios y están compuestos en este caso por un metal y el grupo oxidrilo, que son los otros dos elementos que conforman a los hidróxidos, el oxígeno y el hidrógeno, ¿sí? Ese es el grupo oxidrilo. En la clase pasada, si ustedes me recuerdan, cuáles son los hidróxidos que hemos usado de ejemplo, creo que el primero era el hidróxido de El de litio, ¿puede ser? litio, sí, Muy de bien. litio. Entonces, con valencia 1 usamos el hidróxido de litio. Yo le voy a poner el paréntesis, aunque si no lo ponemos no importa, no es absolutamente imprescindible poner los paréntesis para el hidróxido de litio. Luego con valencia 2 vimos al hierro. Hierro, sí. Con valencia 2 vimos entonces al hierro. Con valencia 3, Otra vez al hierro, pero con valencia 3. perfecto. Y con valencia 4 al plomo. Plomo, sí. 5 nitrógeno. Nitrógeno con valencia 5. No, si el nitrógeno no va a formar... A ver, ya vamos a hablar del nitrógeno, pero no con valencia 5. El nitrógeno es un no metal. Ah, no, ese lo hice yo, disculpe, profe. No, 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 no. Me adelanté un poquito, sí. ¿Sí? El nitrógeno es un caso especial de los hidróxidos, pero no actúa con valencia 5. Ya lo vamos Sí, a mil ver disculpas. cómo es el caso del nitrógeno. Bueno, son estos cuatro que hemos visto. Si ustedes observan la sucesión de estas cuatro fórmulas para óxidos de metales con valencia 1, 2, 3 y 4, va a ser realmente muy sencillo obtener nuestra fórmula general para los hidróxidos. ¿Qué tiene la fórmula general de los hidróxidos? En Primero primer va el lugar, elemento. el metal, ¿sí? Claro. Y luego tiene grupo oxidrilo. ¿Cuántos? Depende de la valencia del metal. Depende de la valencia del metal. Perfecto, ahí está. Es la valencia del metal, el subíndice del grupo oxidrilo. Con eso ya tenemos la fórmula general de los hidróxidos. ¿Sí? Miren qué sencilla que es la fórmula. Escribo el metal, ¿sí? Cualquiera de los metales, siempre con subíndice 1, y luego el grupo oxidrilo, poniéndole como subíndice la valencia con la que está actuando ese metal. Fíjense ustedes que a pesar de ser un compuesto ternario de 3 elementos, la fórmula general, o la fórmula del hidróxido para todos los casos, funciona como si fuese un compuesto binario, porque nosotros dijimos que al grupo oxidrilo lo íbamos a considerar como un elemento, no es un elemento, pero lo considerábamos como tal, cuya valencia es 1, porque el oxígeno, al tener dos valencias, tiene una ocupada por el hidrógeno y la otra, libre, la usa para unirse al metal. Entonces, con esa valencia, el oxidrilo puede unirse al elemento metálico. Entonces, ¿cuántos oxidrilos le voy a poner al metal? Depende de la valencia que tenga el metal. Entonces, si al oxidrilo lo consideramos con valencia 1, pues haríamos el intercambio de valencia. Oxidrilo valencia 1 para el metal, litio valencia 1 para el oxidrilo. Lo mismo en el caso del hierro con valencia 2 y 3, plomo con valencia 4. ¿Se dan cuenta? Es decir que la mecánica que veníamos haciendo sigue siendo la misma. La única excepción es que hemos agregado imaginariamente un nuevo elemento que es el grupo oxidrilo, cuya valencia es 1. ¿Sí? Profe, Sí. preguntan en el chat si los metales con valencia 5 no forman hidróxido. Sí, sí. El bismuto, el antimonio, ¿sí? Esos son, van a formar hidróxido, sí. Van a formar hidróxido. Incluso nosotros hemos visto el cromo y el manganeso como casos especiales de óxidos, ¿recuerden? El cromo tenía 2, 3, 4, 6 y el manganeso 2, 3, 4, 6, 7. Con 2 y 3, ambos elementos
forman óxidos básicos y esos óxidos básicos van a formar hidróxidos. Obviamente no van a formar hidróxidos los óxidos de cromo y manganeso que actúen con valencia 4 y 6 y especialmente para el manganeso la valencia 7. ¿Sí? Esos no forman hidróxido porque son óxidos ácidos. Y los óxidos ácidos van a formar oxácidos luego. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Parece un juego de palabras. Una cosa es óxido ácido y otra cosa es oxácido. ¿Sí? La conjunción de las dos palabras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Lo que no hemos hecho, ya hemos puesto las fórmulas con las ecuaciones de formación. Ya sabemos que estos provienen de la combinación del metal ya formando el óxido básico, ¿no es cierto? El óxido básico con el agua. Entonces, óxido básico más agua me da el hidróxido. Hemos escrito la ecuación, hemos escrito la fórmula de los hidróxidos y acabamos de encontrar nuestra fórmula general. Lo que nos está faltando de este compuesto no es otra cosa que ¿Tu nomenclatura? la nomenclatura. Y la nomenclatura de los hidróxidos es la más sencilla de todas. ¿Saben por qué? Porque así como es la nomenclatura de los óxidos, que hemos cambiado a hidruro en el caso de los hidruros metálicos, ahora la cambiaremos a hidróxido en este caso. Es decir que, si escuchan las reglas, la van a reconocer inmediatamente. Se nombran a estos compuestos con la palabra genérica hidróxido. En el caso de que el metal tenga una única valencia, no le cambiamos el nombre. Y si tienen dos valencias distintas, usamos oso para la menor e ico para la mayor. Es decir, que usa el mismo nombre del óxido básico del cual proviene, nada más que en vez de llamarlo óxido, ahora lo llamamos hidróxido. Eso es todo en la nomenclatura tradicional, ¿no? Entonces, Exactamente igual. igual. Que Para la tradicional, entonces, esto será hidróxido de litio. de litio, porque el litio tiene una única valencia. Este será hidróxido Ferroso. ferroso, porque es el hierro con la menor valencia. El que le sigue será hidróxido férrico, Férrico. porque es la mayor valencia. Y el último será plúmbico, porque está actuando con la mayor valencia. El plomo tiene valencias 2 y 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con la numeral de stock? Es exactamente la misma que para los hidruros metálicos y para los óxidos básicos. Es decir, que vamos a poner nada más que ahora con la palabra hidróxido. Hidróxido de litio 1. Hidróxido de hierro 2. Hidróxido de hierro 3. E hidróxido de plomo 4. ¿Sí? Sí, profe. O sea, lo En único que ese, cambia sería, en vez de óxido, iría hidróxido. Lo único que cambiamos, Emilio, correcto, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar del nombre es la palabra óxido, del cual proviene, por hidróxido. Y el resto es exactamente el mismo. Lo mismo pasa con la nomenclatura por atomicidad. Y lo vamos, y fíjense ustedes que en la nomenclatura por atomicidad los nombramos a estos compuestos como si fueran binarios. El hidróxido es un elemento, entre comillas, y el litio es el otro elemento. Porque lo vamos a llamar monohidróxido de litio,
hidróxido de hierro, trihidróxido de hierro, y tetrahidróxido de plomo. ¿Sí? O sea que a donde figuraba óxido en la nomenclatura de los óxidos básicos, ahora le ponemos hidróxido y se acabó. Todas las nomenclaturas tienen exactamente la misma regla. Hasta ahora las nomenclaturas en general de los 5 compuestos que estamos viendo hasta ahora no cambiaron en casi nada, digamos. En todo caso, por ejemplo, en el caso de hidruros habrá cambiado un poquito, pero no mucho. Sí, en hidruros cambia en los hidruros no metálicos, ¿no es cierto? Entre los comunes y los casos especiales, Claro. que son los hidrácidos. Bien. Digamos que no hemos agregado demasiado a lo que sabíamos. Lo único que hemos agregado es la fórmula general que es metal, grupo oxidrilo, valencia, esa es la fórmula para los hidróxidos. Y que provienen de la combinación de un óxido básico y del agua. Eso es lo que tengo que escribir si me piden una ecuación, ¿no? Acá solamente hemos escrito fórmulas, no ecuaciones. Y en el caso de la nomenclatura, que cambiamos óxido por hidróxido y listo. Y todo lo demás, una papita. El tema de los hidróxidos es que vamos a agregar ahora el caso especial que tenemos para ver, un caso especial particularmente, y vamos a ver una propiedad que presenta estos compuestos que no lo tienen los óxidos ni los hidruros. Ya lo vemos a continuación. Lo que vamos a ver, si ustedes me dejan borrar ya han copiado. De todas maneras, Sí. lo tienen en el apunte, ya apareció el apunte de hidróxido en el campus, ¿sí? Si lo buscan ahí lo van a encontrar. Nuestro caso especial que le vamos a dar especial importancia porque es muy utilizado, es el siguiente. Miren, el amoníaco, ahí está el nitrógeno, Sebastián, por eso te decía yo, el amoníaco más el agua forma un hidróxido cuya fórmula es esta y presenta, como ustedes ven, un grupo oxidrilo. Es decir que esta sustancia es un hidróxido, porque tiene el grupo funcional oxidrilo que caracteriza a todos los hidróxidos. Aún a pesar de que está formado por un no metal, nosotros sabemos que todos los hidróxidos provienen de un óxido básico y el agua. Y el óxido básico está formado por un metal. En cambio, este compuesto, el hidróxido de amonio, está formado por un no metal. ¿Sí? Miren. Sí. El amoníaco tiene al nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Este es el amoníaco, ¿no es cierto? Nitrógeno con 3 hidrógenos. Y resulta ser que el nitrógeno, ya lo vamos a ver cuando veamos estructura atómica, posee un par de electrones no compartidos, así se llaman, llenando un orbital S, que no lo comparte con nadie, ¿sí? Entonces, cuando el amoníaco ingresa al agua,
el agua tiene una estructura de esta manera, ¿sí? Es el oxígeno con dos hidrógenos formando un angulito. Entonces, resulta ser que el oxígeno presenta un polo negativo en la molécula, una parte negativa eléctricamente. Y para los hidrógenos se hace positiva, es decir, el agua funciona como si fuera un imancito, con un polo negativo y un polo positivo. Resulta que la parte positiva del agua se ve atraída por este par de electrones del amoníaco que es negativo. ¿Sí? Entonces, este hidrógeno ahora se une a este nitrógeno, sumando un hidrógeno a los que ya tenía. Por eso es nitrógeno, hidrógeno 4. Y Yo lo queda había puesto esta como Y. parte. ¿Cómo? Lo había puesto como Y, pensé que era una Y, disculpe. ¿Este 4? Sí, pensé que era una Y, disculpe. No. 4. Ahí van números siempre, acordate. Sí, sí. Entonces, el nitrógeno, con sus 3 hidrógenos, ahora suma 1 del agua para hacer nitrógeno, hidrógeno 4. Profe, ¿por qué era que si suma un hidrógeno más? Disculpe, ¿lo podría explicar de vuelta? No entendí bien. Sí, el agua, cuando se acerca al amoníaco, lo hace por la parte positiva de la molécula del agua, que es el hidrógeno. Entonces, la molécula de agua se separa, digamos, dándole un hidrógeno al nitrógeno, formando este nitrógeno, hidrógeno 4, y la parte restante es el grupo oxidrilo, característica de los hidróxidos, que aquí está puesta. ¿Sí? Acá tenemos las dos partes de la molécula. Este se llama amonio, ya lo vamos a ver, amonio, y este se llama oxidrilo. El amonio con el oxidrilo forman el hidróxido de amonio. ¿Mm? Profe, Sí. ¿el grupo oxidrilo a qué átomo estaría unido en ese caso? O sea, ¿cómo sería la estructura, la fórmula desarrollada del hidróxido de amonio? Así como está acá. ¿Lo ves? El nitrógeno unido a 4 hidrógenos y uno de ellos unido al oxidrilo. Al oxígeno del oxidrilo. Porque el oxidrilo siempre se une a partir de la valencia libre del oxígeno. Entonces, el hidrógeno usaría ahí, ¿qué valencia? ¿Valencia 2 tendría el hidrógeno? El hidrógeno no, 1. Porque ¿Acá todo- decís? ¿Acá? Sí. No, lo que pasa, no, el hidrógeno, ya lo vamos a ver, esto, si bien está unido acá al hidrógeno, ¿sí? La punto hidrógeno. molécula se va a ionizar. Lo que pasa es que no hemos visto todavía la ionización de estas sustancias, que era lo que iba a explicar ahora para poder entender cómo están unidos acá. Obviamente que es el oxígeno negativo con el nitrógeno positivo los que están unidos, ¿cierto? Porque el oxígeno bien. tiene valencia 2 y el nitrógeno valencia 5 en este caso. Antes acá tenía valencia 3. En cambio en el amonio ahora tiene valencia 5. ¿Sí? Ahora Valencia vamos a ver 5. esto de las cargas eléctricas. Yo lo único que quería plantearles en este momento era la ecuación de formación del hidróxido de amonio, que es muy importante, ¿no? Esta sustancia que es un caso muy especial porque es el único hidróxido que vamos a ver cuyo elemento, el tercer elemento fuera del oxígeno y del hidrógeno, es un no metal, el nitrógeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces con el caso especial, el hidróxido de amonio. A no olvidarlo, por favor, porque aparece muy seguido, es muy utilizado, así que cuando apliquen la química en el resto de la carrera, seguramente
va a aparecer esta sustancia que es muy particular. Y van a decir, ¿cómo un hidróxido y tiene nitrógeno? Sí, sí, porque es un caso especial. Lo que vamos a Profe, ver ahora es profe, Sí, antes de empezar con eso, ¿el hidróxido de amonio es muy utilizado o no es tan sí, sí. conocido? Sí, sí, se lo usa mucho el hidróxido de amonio. De hecho, cuando uno pone amoníaco en el agua, inmediatamente produce hidróxido de amonio. ¿Puedes subir un poquito la cámara, profe? Sí, O sea que en un baño público siempre va a haber... Profe, el hidróxido de amonio no se iguala, o sea, ya estaba igualado, porque ya no me estaba acuerdo. igualado, sí. Ah, Sí, sí, porque una molécula de agua se une a una molécula de amoníaco y forma sí. esto que llamamos hidróxido de amonio. Ok, gracias, profe. Nada de nada. Bueno, entonces ahora sí. Los hidróxidos tienen la particularidad de ser una sustancia que se denominan ionizables. ¿Sí? Forman parte de un grupo grande de sustancias que se denominan electrolitos, que vamos a desarrollar con bastante intensidad cuando veamos ya química general. Y dentro de los electrolitos se encuentran los hidróxidos, los oxácidos y las sales, y los hidrácidos también. Esos casos especiales que vimos de hidruros no metálicos, ¿sí? También están adentro de los electrolitos. Entonces, electrolitos son hidróxidos, ácidos en general, hidrácidos y oxácidos, sales en general, oxigenadas y no oxigenadas. ¿Podría anotarlo, profe, para que... Los que quedan afuera de la clasificación son óxidos más hidruros metálicos más hidruros comunes. Estos son no electrolitos, mientras que hidróxidos, ácidos, ya sean oxácidos, que lo vamos a ver en la próxima clase, o hidrácidos, que ya lo hemos visto, más las sales, que pueden ser oxigenadas o no oxigenadas, todos estos son electrolitos. Electro viene de electricidad, lito viene de litis, que significa ruptura. ¿Sí? Litis La le llaman a... electricidad hace referencia a su capacidad para ser conductor de la electricidad. No. Que se rompen, se separan formando partículas cargadas eléctricamente. Esa ruptura produce sustancias con carga eléctrica. A eso hace referencia la palabra electrolitos. Vaya. Bien, entonces, como estamos dentro de los electrolitos ya, los hidróxidos, vamos a ver cómo se hace esa separación de los hidróxidos en sustancias eléctricas. Ese fenómeno le llamamos ionización. Ionización proviene de la palabra ion. Ion. Que fue acuñada, digamos, la puso en circulación Arrhenius, un famosísimo químico del siglo XIX, que cuando veamos la teoría de los electrolitos les voy a contar su historia porque es apasionante la historia de Arrhenius, ¿no? No tiene muchos años la química, Sí. No tiene mucho. La química comenzó en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII,
comenzó como ciencia como la conocemos hoy. El uso de la química, pero como una artesanía, viene con el hombre. El hombre en la época en la era del hierro, ¿sí? Del bronce, ya el hombre fabricaba estos metales, así que de alguna manera estaba utilizando la química, pero lo hacía en forma artesanal. Profe, ¿puede ser que la predecesora de la química, como se suele decir, sea la alquimia, que hoy en día es una pseudociencia o algo así? Pero bueno, predecesora porque tenía un poquito más de un condimento pseudo filosófico, si se quiere, pero no, a la alquimia la podemos comparar también al uso que hacía el hombre de la química en esta era que te estoy diciendo yo, ¿no es cierto? Los orígenes del Claro, hombre. no, está bien. No tiene, a ver, para que sea una ciencia, yo les contaba, nosotros tenemos que responder esas 3 preguntitas que nos hacíamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y ¿Y en cuánto cuánto? pasa? Bueno, hasta el siglo XVIII, hasta fines del siglo XVIII, o promediado del siglo XVIII, digamos, 1780, 1770, cuando Lavoisier comienza con su trabajo, la química era una artesanía. Se sabía qué pasaba cuando uno hacía algo. Calentaban el metal, el mineral que venía de la mina y obtenían un metal. Y sabían cuándo sucedía eso porque el color que tenía el mineral era determinado por la temperatura que lo levantaban y de acuerdo al color que tenían podían operar con ese metal o no. Así podían fabricar espadas, asadas, lo que sea con metales, pero solamente por observación empírica, es decir, no tenían una teoría que justificara lo que pasaba, no sabían por qué pasaba. Hoy la ciencia se para en esa pregunta. ¿Por qué? Cuando nosotros conocemos el por qué suceden las cosas, dando una teoría válida que explica lo que sucede, ahí decimos, estamos haciendo ciencia. ¿Sí? Y esa ciencia, la ciencia que tenemos hoy, esta ciencia que no está acabada porque todos los días vamos avanzando, comienza en la química en ese siglo, ¿no es cierto? En el siglo XVIII. En el siglo XVIII ha sido, digamos, el siglo en donde se han apoyado la división y la aparición de muchas partes de esta ciencia, de las ciencias fácticas, es decir, aquellas que se hacen con Tayel, por favor. Disculpe, me lo sacó. Bueno, en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Ya se consolida la física, la química, comienza la biología, la geología también comienza a desarrollarse, que en el siglo XIX continúa este proceso, y para la química en particular, el comienzo del siglo XX es la explosión, digamos, de esta ciencia que ya puede el hombre dominarla de tal manera de hacer cosas que solamente lo hacía la naturaleza. En el siglo XX el hombre puede empezar a hacer esas cosas que solo eran de la naturaleza y ya lo hace en un laboratorio. Entonces ya conocemos, dominamos el por qué suceden las cosas, las leyes que dominan las cosas que suceden, entonces las podemos reproducir en un laboratorio, ¿no? Pero allá por 1780, 1790, con los trabajos de Lavoisier, comienza, ¿no es cierto?, a mirarse la química de otra manera, ¿no? Claro. Lavoisier pone casi un paradigma, la forma de mirar a la química a través de la medida de la masa. Ese es el gran aporte de Lavoisier, ¿no? Bueno,
Y por supuesto, no nos podemos olvidar de Boyle. Boyle es considerado el padre de la química, ¿sí? Por sus trabajos que había hecho con gases. Y, bueno, él también aporta lo suyo para que la química surja. Bueno, entonces, don Arrhenius, ¿sí? Arrhenius se llamaba Svante Arrhenius, austríaco, si mal no recuerdo, un niño prodigio, ya lo vamos a conocer con suficiente tiempo, es el que propone la palabra ionización, sustancias llamadas electrolíticas, aquellas que, puestas en el agua, es decir, si se los disolvía en agua, a eso le llamamos solución acuosa, ¿sí? Se separaban esas sustancias, se separaban en iones. ¿Y a qué le llama ión, don Arrhenius? Dice, un ión es un átomo o un grupo de átomos cargados eléctricamente. Si la carga eléctrica es positiva, le vamos a llamar catión. El catión es positivo. Mientras que si la carga eléctrica es negativa, se llama anión. ¿Sí? El catión es positivo, el anión es negativo. Y acá les doy una regla mnemotécnica. Mnemo, se lo escribo acá, mnemo significa memoria, ¿sí? Es decir, una técnica para utilizar la memoria y acordarse, porque en algún momento le van a preguntar, ¿qué carga tiene un catión? Y ustedes van a decir, negativo. Y el profe los mira raro y claro, si no es negativo es positivo. Ay, no, perdón, me equivoqué por un poquito así, es positivo, ¿sí? Entonces, para que no suceda eso, y ustedes recuerden, la regla mnemotécnica que vamos a usar, una regla que no tiene nada que ver con la química, pero que nos va a producir un recuerdo, es, fíjense cuál de estas dos palabras tiene más letras. La positiva, catión. Catión tiene más letras. Entonces, de signo positivo el catión. ¿Sí? Sí. Yo creo que así se van a acordar. Obviamente que si el catión es positivo, el anión es negativo. Ya queda listo. ¿Sí? Entonces, existen en la naturaleza sustancias llamadas electrolitos que, disueltas en el agua, se ionizan. Es decir, se separan en partes que tienen cargas eléctricas. Las cargas, las partes con carga eléctrica positiva le llamamos catión, las con carga negativa le llamamos anión. Esos iones, esas partes pueden ser un átomo o un grupo de átomos que tiene carga. ¿Sí? La condición es que cada vez que haya una ionización, van a aparecer tantas cargas positivas como negativas en esa separación. No pueden aparecer dos cargas positivas y una sola negativa. Tienen que ser iguales, ¿sí? Cada vez que se ionice una sustancia, van a aparecer las mismas cargas opuestas, o pares de cargas. Profe, ¿eso es lo que pasa en una pila, por ejemplo, o nada que ver? No, en las pilas lo que hay es una transferencia de electrones. Ya lo vamos a ver cuando veamos electrolisis y veamos electroquímica. Sería algo así como cuando partimos un imán a la mitad, ¿o no? No, partir un imán a la mitad te produce dos imanes. Nunca voy a separar los polos del imán. No puedo tener
una parte que sea de polo positivo y otra parte de negativo, separándolo al imán. Cuando yo lo parta al imán, voy a tener dos imanes. ¿Sí? Acá lo que existe es la Profe, creo que separación. le quisieron preguntar, pero no sé quién. A ver, en el chat. No, o sea, se abrió el micrófono y habían hecho una pregunta o algo así. ¿Quién me estaba preguntando? Bueno. A ver, lo veamos con los ejemplos para los hidróxidos, así va a quedar un poquito más claro cómo es la ionización de los hidróxidos. Recién habíamos escrito el hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿sí? Cuyo nombre comercial es soda cáustica, ya lo conocemos, la soda cáustica. El hidróxido de sodio, cuando lo disolvemos en un medio acuoso, ¿sí? En presencia del agua, el hidróxido de sodio, si lo van a comprar en algún comercio, se lo van a vender en unas lentejitas muy pequeñas. Así viene el hidróxido de sodio, ¿no? Cuando es sólido. Unas lentejas de hidróxido de sodio. Bueno, el hidróxido de sodio, esas lentejitas las tiramos en el agua y inmediatamente se van a disociar, se van a ionizar y se separa en un catión que es siempre el metal y cuya carga positiva coincide con su valencia. El sodio tiene valencia 1, una carga positiva, más el anión, que es el oxidrilo, que siempre tiene una carga negativa cada oxidrilo. ¿Sí? ¿Está claro cómo se hace la separación? También habíamos escrito el hidróxido ferroso, ¿verdad? Pues, si el hidróxido ferroso lo disolvemos en el agua, vamos a conseguir el catión hierro ¿con cuántas cargas positivas? ¿Con 2? Con 2. Con 2, porque la valencia del hierro es 2. ¿Y cuántos oxidrilos va a liberar esta sustancia? 2 oxidrilos, porque la fórmula es 2. Y eso les quiero hacer ver la diferencia de nomenclatura que estamos usando acá. Si yo escribo el hierro con el oxidrilo y un 2 como subíndice, yo estoy indicando aquí que el hierro está unido a 2 oxidrilos. El hierro está unido a 2 oxidrilos, formando una sola entidad. ¿Sí? Eso sucede cuando tengo el hidróxido ferroso en estado puro. En cambio, si yo lo disuelvo en el agua, escribo que se disuelve en el agua y voy a obtener ahora un catión ferroso, porque viene del hidróxido ferroso, ¿no es cierto? Este es el catión ferroso, y 2 grupos oxidrilos. Y fíjense que ahora puse el 2, que antes estaba como subíndice, lo puse adelante. ¿Por qué? Porque son 2 entidades separadas una de la otra. Antes estaba todo junto, ahora no. Le preguntaron en el chat, profe, ¿cómo se llamaba el químico que nombró los iones? Svante Arrhenius. Se lo escribo de nuevo. Svante Arrhenius. Profe. 1853. Profe. Sí. ¿Por qué era que iba el 2 primero? ¿Cómo, Federico? ¿Por qué era que iba el 2 primero?
Aquí coloco el 2 adelante de los oxidrilos porque son dos entidades separadas, ¿sí? Miren, si nosotros en un recipiente con agua agrego hidróxido ferroso, en ese recipiente ahora tengo el agua, el catión ferroso y dos grupos oxidrilos. Tengo uno del catión ferroso y dos grupos oxidrilos. Antes tenía una sola entidad formada por el hierro y los dos oxidrilos unidos. Por eso esos dos oxidrilos tienen un 2 como subíndice. ¿Se entiende la diferencia? Profe, Sí. Sí, profe. y Gracias. eso que tiene como, que tiene arriba el hierro, que, ¿cómo se llama? El que está en el medio. ¿Esto? Sí. Son dos cargas positivas, yo las escribo juntas. Dos signos más. Sí, Listo, parece una H, pero son dos signos positivos. Profe, y en el caso de ser valencia 3, tendría 3 cargas positivas, ¿no? Exactamente. A ver. Si nosotros tuviéramos ahora el caso del hidróxido férrico, cuando disolvemos esto en el agua, voy a tener el hierro con 3 cargas positivas y 3 grupos oxidrilos, cada uno de ellos con una carga negativa. Y fíjense que yo les había dicho, cada vez que aparece una carga positiva, tiene que aparecer una negativa. Acá aparecieron 2 positivas y acá tengo 2 negativas. Una de cada oxidrilo. Y si aparecen 3 cargas positivas, tengo 3 cargas negativas, una de cada oxidrilo. Entonces, sí o sí, si aparecen 3 positivas, tienen que aparecer 3 negativas. Sí, señor. Fíjense ustedes que lo mismo pasaría con el plomo que vimos con valencia 4, sería 4 positivos y 4 oxidrilos, ¿no es cierto? En esta sucesión de aparición, ¿sí? Cuando el metal se ioniza, le aparecen cargas positivas que coincide con la valencia que tiene ese metal. ¿Sí? El metal tiene cargas positivas iguales a la valencia. Y los grupos oxidrilos que tienen carga negativa tienen esa valencia del metal como coeficiente de esa cantidad de oxidrilos. Porque si aparecen 2 cargas positivas, tengo 2 oxidrilos. Si aparecen 3 cargas positivas, tengo 3 oxidrilos, etc. Sí. Profe, por ejemplo, en el caso del plomo, ¿pondríamos 4 signos más o podemos poner más 4? Más 4 puede poner porque es más cómodo. Sí, igual que en el hierro más 3 o no. Sí, sí. Puede poner más 1, más 2, más 3, más 4, lo que sea. ¿Sí? Ya vamos a... Vamos a ir usando cualquiera de esas nomenclaturas porque son todas usadas de igual manera en los libros, ¿no es cierto? Aunque UPAC nos está aconsejando en este momento que no hablemos de cargas más 1, más 2, más 3 o menos 1, menos 2, menos 3, sino que hablemos, cuando hablemos de cargas eléctricas en la química, que digamos 3 más, 2 más, 3 menos, 2 menos, es decir, primero el número y luego el signo. Porque cuando yo escribo, por ejemplo, menos 1 o menos 2, pareciera que estoy hablando de un número negativo, o más 1, más 2, ¿sí? Números, en casos naturales, positivos o negativos. En cambio, si yo digo 1 menos o 2 menos, estoy hablando de la cantidad de cargas negativas que hay. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
¿Sí? Bueno, esa es la nueva nomenclatura de IUPAC, nos pide que hablemos de el número y luego el signo, para indicar que se tratan de cargas eléctricas. Profe, Sí, y esas cargas son de acuerdo a los electrones que gana y pierde, ¿no? sí señor. Ya cuando veamos estructura atómica lo vamos a ver. Miren, lo que estamos viendo acá es cómo se hace. ¿Sí? Todo lo que vemos acá es cómo se hace. Y me interesa que ustedes sepan esto porque a esto lo vamos a usar permanentemente durante el año al cursar química. Toda la asignatura se hace en base a las fórmulas. Si no conocen las fórmulas no van a sufrir una barbaridad, van a tener que aprender de memoria y eso no sirve. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden identificar a las fórmulas rápidamente, así como cuando en la matemática digo 4 por 3, no tengo que estar usando la calculadora, aunque hay algunos que lo hacen. Entonces, ¿Profe? así como sabemos las tablas de multiplicar, así deberíamos conocer las fórmulas y los nombres de los compuestos de la química inorgánica, que son sencillísimos, los más sencillos de todos los que estamos estudiando acá, ¿sí? Así deberían saberlos para que no tengan mayores inconvenientes, porque si nosotros tenemos que estudiar estructura o uniones químicas, por ejemplo, ¿sí? Las uniones químicas, y ustedes no saben el nombre o la fórmula de una sustancia, y tengo dos problemas. ¿Qué sustancia es o cómo se escribe, qué fórmula tiene? Y después de eso, ver las uniones químicas entre los átomos que conforman sustancias. Es un doble problema. Quieren hacer estequiometría y los cálculos tienen que hacerse sobre fórmulas correctamente escritas. Si está mal la fórmula, chao, no hay cálculo estequiométrico que sirva. Queremos ver sustancias iónicas, es decir, los electrolitos, lo mismo, tengo que saber fórmulas. Todo lo que vaya a hacer, tengo que saber fórmulas. Hoy estamos en este curso de ingreso, lo que hacemos es estudiar cómo se obtienen, qué forma general tienen esas fórmulas, cómo se las nombra. Y una vez que sepamos esto, cómo es, después vamos a ver por qué se forman así estas sustancias, por qué el agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno y no de otra manera, por qué el dióxido de carbono tiene 2 oxígenos y un carbono y no de otra manera, qué forma tienen el espacio, por qué están hechas así. Vamos a estudiar todas las leyes que regulan a la química, la termodinámica, la cinética, el equilibrio químico, ¿sí? Todo eso conforman el por qué suceden todas estas cosas. Y obviamente la estequiometría, las soluciones tienen su parte de cálculo, las propiedades coligativas, todas tienen una parte de cálculo que implica conocer cuánto pasa, que es la característica del ingeniero. La característica del ingeniero es saber por qué pasan las cosas y poder calcular y poder obtener un resultado de algo que se hizo o se quiere hacer. Profe, ¿y qué es lo...? Profe, Sí, yo quería preguntar algo hace ratito sí, Estela. sobre el tema de las cargas, porque lo escribimos con números romanos, la cantidad No, de las las cargas. valencias escribíamos con números romanos. Ah, A las cargas eléctricas con números arábigos nomás. ok, gracias. No sé quién más quería preguntar algo recién. ¿Hasta qué punto de la química vamos a tener conocimiento, más o menos? Como Química para general, preguntar, es curioso. se llama química general, la asignatura. ¿Sí? Ya en el campus, cuando empecemos las clases, ahí van a tener todo el programa de la química general. La primera unidad de la química general es un repaso de lo que ustedes deberían traer del secundario. Que no traen Profe, nada, entonces yo le doy todo. Y después ya empezamos con la estructura atómica, con las estados de agregación de la materia, vemos sólidos, líquidos, gases, vemos soluciones, especialmente soluciones que nos llevan mucho tiempo, vemos termoquímica, cinética química, equilibrio químico, vemos reacciones redox, vemos aplicación de equilibrio en solución,
vemos pH, una introducción a la química orgánica y a la química inorgánica, y vemos algo de tratamiento de residuos y de efluentes. Eso es más o menos el programa que trae química general, ¿sí? Esto que vemos acá es un tema de la unidad 1. Sebastián. Sí, eso más o menos le estaba preguntando cómo era que se articulaban lo que vemos en el curso de ingreso con lo que se ve en química 1, ¿no? No van a poder hacer demasiado en ninguna de las unidades de química general si es que no conocen fórmulas y nomenclatura. Esto es esencial. No, claro, claro. Es como ir a análisis matemático sin saber las tablas de multiplicar. Sí, sí. Profe, Sí, Joaquín. en el caso del hidróxido de amonio, ¿cómo sería la ionización? Bueno, gracias porque me has hecho acordar, Joaquín. Se los escribo acá. Yo recién les decía de las cargas eléctricas, porque en el hidróxido de amonio, a ver, ¿qué es lo que voy a separar? Se separa el oxidrilo, ¿verdad? ¿Y cuántos hay acá? Hay uno solo, entonces va a haber un solo oxidrilo con carga negativa. Y el resto de la molécula, que se denomina catión amonio, es el nitrógeno con los 4 hidrógenos y la carga positiva que posee. Profe, ahí va un solo catión nomás, Una sola carga para el catión. pero no tengo 4 de valencia. No. Entonces tiene una carga positiva y una carga negativa. Miren, el amoníaco era ¿no es cierto? Nitrógeno, hidrógeno 3. Y esto es el agua, ¿verdad? Sí. Bueno, la ionización se produce cuando, al disolver el amoníaco en el agua se disocia en esta parte y entrega este hidrógeno al nitrógeno. ¿Sí? Se lo cede. Pero se lo cede sin un electrón, que es la carga negativa esta. Recién alguien me preguntó si era por los electrones. Sí, efectivamente. Ya lo vamos a ver cuando veamos estructura. No se aflijan los que no han visto esto. Va el hidrógeno sin su electrón, por eso va con carga positiva. Y me queda acá el ion, el catión amonio. Y el electrón ese se lo hace quedar el oxígeno para formar el anión oxidrilo. Y son la interacción de las cargas lo que mantiene el hidróxido de amonio, ¿sí?, en solución. Por supuesto que esto va rodeado de agua, ya lo vamos a ver cuando tengamos los elementos suficientes. Lo único que les estoy mostrando acá es cómo es la ionización del hidróxido de amonio. Si el hidróxido de amonio tiene un solo grupo oxidrilo, por lo tanto va a tener una sola carga negativa, pues al catión amonio le debe quedar una sola carga positiva. No hay otra posibilidad, porque si tuviera más cargas positivas, debería tener más oxidrilo para equilibrar esas cargas. Siempre aparecen la misma cantidad de cargas positivas que negativas cuando se ioniza un electrolito. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, para que podamos redondear lo que hemos visto de hidróxidos, ya se termina la clase. En la clase pasada hemos visto la ecuación de formación de los hidróxidos. Sustancias ternarias, cuyo grupo funcional característico es el grupo oxidrilo, que provienen de la combinación de un óxido básico con el agua. ¿Sí? En la fórmula de los hidróxidos se escribe primero el metal y luego tantos grupos oxidrilos como valencia tenga ese metal. La valencia del metal entonces iría como subíndice de los grupos oxidrilos. La nomenclatura de los hidróxidos es exactamente la misma
que la de los óxidos básicos, en donde cambiamos la palabra óxido por hidróxido. Y se acabó el asunto. Los hidróxidos forman parte de un grupo de sustancias denominadas electrolitos, que cuando se disuelven en agua se ionizan, es decir, se forman iones. Átomos o grupos de átomos que tienen carga eléctrica neta. Los que tienen carga positiva se llaman cationes, los que tienen carga negativa se llaman aniones. Siempre en la ionización de una sustancia, y por supuesto en los oxidrilos, va a aparecer tanta carga positiva como negativa para que siempre estén neutralizadas. Estas sustancias, los hidróxidos, se ionizan, dando como catión al metal, cuya carga positiva coincide con la valencia. Y tantos grupos oxidrilos como valencia tenga ese metal, cada uno de ellos con una carga negativa. Esos son los aniones. ¿Alguna pregunta para hacer? No. No, profe. Bueno, a ver. Por mi Yo parte, les voy a pedir encarecidamente que no falten la próxima clase, porque ahí vamos a ver la teoría de los oxácidos, ¿sí? Oxácidos. Porque los oxácidos son absolutamente diferentes a estos compuestos que hemos venido viendo, que siempre lo hemos tratado como binarios, incluso a los hidróxidos. A pesar de ser ternarios, cumplen con esa condición de los otros compuestos que los estudiamos como binarios. Profe, Sí, el ácido carbónico pertenece a los oxácidos, ¿no? sí, sí. Que uno si lo dicen, si lo nombra de esa manera, capaz que no nos suene tan familiar, ¿no? Pero está bastante presente en lo que es bebidas o soda, ¿no? Como quien dice. ¿Puede Sí, ser? cuando se disuelve el dióxido de carbono en el agua se forma el ácido carbónico. En cantidades que la determinan la constante de equilibrio, ya lo vamos a ver más adelante, pero mañana, en la próxima clase, digo, vamos a estudiar cómo se forma el ácido carbónico y otros oxácidos, con los casos especiales incluidos, y vamos a ver la ionización de los oxácidos también, o sea que aquí en los oxácidos va a cambiar radicalmente la forma de obtener las ecuaciones de obtención y las fórmulas de la sustancia. Y también los nombres van a cambiar, especialmente en las nomenclaturas numeral de Stokes de atomicidad. Así que les pido por favor no falten la próxima clase, porque entender a los oxácidos, saber cómo es la fórmula de los oxácidos, nos va a hacer mucho más sencillo luego poder comprender la fórmula, la estructura que tienen las sales, ¿sí? Porque si no sabemos oxácidos, las sales son terriblemente complicadas. Entonces, les pido por favor, no falten la próxima clase que vamos a ver oxácidos. Profe. Y los dejo libres, sí. Entonces, básicamente, los primeros 5 compuestos son bastante parecidos entre sí en la nomenclatura y en la manera en la que se formulan, y ya a partir de lo que son los oxácidos ya la situación cambia, digamos, tanto en la nomenclatura como en la fórmula. Sí, sí, ahí vamos a producir un quiebre ya en los oxácidos. Oxácidos y las sales también van a ser diferentes, pero entendiendo los oxácidos vamos a poder entender fácilmente las sales. Las sales oxigenadas, porque las sales no oxigenadas son binarias, o sea que no van a tener inconveniente con las sales no oxigenadas, ¿sí? En cambio, las sales oxigenadas, ahí sí va a haber inconvenientes si es que no saben oxácidos. ¿Alguna pregunta, chicos, que haya quedado por ahí? No, del tema este no. Está todo bastante claro. profe.
Esta Y es sería, fácil, la ionización ¿cuál? sería una reacción de descomposición. No. La ionización es un fenómeno físico. ¿Qué quiere decir esto? Que evaporando el agua yo nuevamente voy a obtener la sustancia en estado original, ¿no es cierto? Voy a recuperar el hidróxido que haya disuelto, lo voy a recuperar, va a volver a cristalizar y lo voy a obtener sólido de nuevo, con la Agua, misma forma. Una descomposición es ya un fenómeno químico en donde a partir de una sustancia obtengo otra que es diferente, que ha cambiado en propiedades, ¿sí? Sí, Sí, profe. Joaquín. Sí, profe. ¿Qué Me toca. tenías vos? ¿Me decías? No, digo que o sea, como está, cuando el hidróxido se disuelve en agua, ocurre la ionización, y en cambio cuando ya se evapora el agua, se vuelve al estado natural, digamos. Sí, sí, sí. Es como congelar y descongelar agua, ni más ni menos. Un cambio transitorio nomás. Es un cambio transitorio, un fenómeno físico en donde no hay transformación de la sustancia. La sustancia sigue siendo la misma, ¿sí? El hidróxido de sodio sólido y el hidróxido de sodio en solución sigue siendo hidróxido de sodio. No hubo una transformación de esa sustancia. ¿Algo Gracias, más? profe. No, de Profe, nada. ¿pueden Sí. mencionar un ejemplo en el que el cambio sea, o sea, permanente? ¿O eso sería adelantarnos demasiado? El ejemplo lo vamos a ver más adelante, Sofi, cuando veamos las sales, porque si hago reaccionar un hidróxido con un oxácido, obtengo una sal, y esa sal ya ha perdido completamente las propiedades del hidróxido, es otra sustancia diferente, ¿sí? Esa es una reacción de combinación, por ejemplo. Una reacción de descomposición sería que a partir del hidróxido yo vuelvo a obtener el óxido y el agua que lo formaban, ¿sí? Una cosa es evaporar el agua y volver a tener el hidróxido sólido, y otra cosa es descomponer el hidróxido para obtener el óxido que lo formaba y el agua. ¿Se entiende la diferencia, Sofi? Sí, profe, sí, sí. Bien. ¿Algo más? Que No, tengan un buen fin de semana, a cuidarse mucho, no anden en la calle por cualquier cosa, si tienen que salir que sea muy justificado, porque estamos en una situación bastante complicada, ¿sí? No es chiste esto del virus, mucha gente muere por el virus, así que no sean ustedes los que vayan a transmitir, porque la gente joven normalmente o es asintomática o tienen un resfrío, una gripe y se le pasó, ¿sí? El problema es la gente mayor, los que tienen alguna enfermedad asociada y que son los de mayor riesgo. Normalmente los padres, los abuelos, los tíos, a los que uno va a visitar a veces porque hace mucho que los ha visto. Los vemos por Zoom si quieren, pero no por la visita, no vaya a ser que llevemos de un lado a otro el virus, ¿eh? Un abrazo para todos, chicos, y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Bueno, cuídese, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Vamos, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Profe, Chao, nos vemos, Qué buen profe. fin de suerte. Chao. Un buen fin de Gracias. semana. Chao. Buen fin de. Chao, chao, chao. Lean, creo que me querías preguntar algo, ¿puede ser? Ya se fue. Bueno. Nos vemos la Chao. próxima. Chao, chao. Chao.